historia. Yo creo que la vida con Dios no es sencilla, pero vale la pena vivir para Él. Sin embargo, yo creo que muchos aquí tenemos desafíos. Si a mí el Señor me hubiese mostrado un poco de lo que yo iba a tener que vivir a partir de aceptar a Jesús en mi corazón y seguirlo a Él, yo creo que yo le hubiese dicho, mira, no, así va a ser muy fuerte para mí. Yo creo que si puedes hacerle, no sé, yo le daría un par de modificaciones. Le diría, mira, esta parte yo la quitaría, esto aquí no me gusta, esta no va. ¿Quién aquí se identifica conmigo? Y por eso Dios no nos dice qué va a pasar. Normalmente siempre conectamos los puntos y entendemos las cosas cuando ya estamos del otro lado del proceso. Es muy fácil decir, ahora entiendo qué Dios estaba haciendo, pero siempre va a ser imposible ver lo que va a pasar adelante, sobre todo porque Dios tiene esa manera de ser. O sea, Él no nos quiere decir las cosas, le gusta el factor sorpresa, le gusta sorprendernos, pero de verdad que yo le doy gracias a Dios porque ha sido maravilloso con esta iglesia. Esta iglesia está muy linda. El día de las primicias o la celebración de las primicias fue algo impresionante. O sea, el tercer piso estaba lleno. Yo creo que Dios está haciendo cosas grandes. Yo he visto personas que están pasando situaciones muy fuertes ahora mismo, y ver que somos una familia. Alguien que pues tiene una enfermedad ahorita me decía ayer que la llamaron de su grupo de preciosas, y que ella sentía que no estaba sola, no solamente porque tiene a Dios, sino porque realmente como hombres de valor, como preciosas de Dios, aquí realmente somos una familia que nos apoyamos los unos a los otros. Y aunque este mensaje lo compartí el sábado, no por falta de creatividad decidí compartir el mismo mensaje, sino porque, como decía Gaby, a veces Dios no te da una nueva palabra hasta que entiendas esa palabra que Él ya te dio. Estamos viviendo tiempos de mucha ansiedad. ¿Quién aquí no ha tenido ansiedad? ¿Quién aquí no se preocupa demasiado por el futuro? Y cuando llegué a República Dominicana, yo salgo, dejo a mi tierra, mi parentela, una tierra desconocida donde fluye leche y miel. Recuerdo que iba aterrizando en el avión y veía ese mar esmeralda. Nunca había visto un mar de ese color, y yo dije, definitivamente aquí es la tierra donde fluye leche y miel para mí. Pero vendrían muchos procesos que en algún momento me harían pensar como, ¿será que sí es? ¿No es? Y al final todo fue de mucha bendición. Y 2 meses después de llegar justamente a la iglesia, conozco a mi esposa. En ese momento obviamente éramos simplemente 2 personas que se vieron aquí. Y un día tomo valor, como 2 meses después de conocerla, y le invito a salir. Yo tenía un tema de autoestima, me echaba polvos en la cara para no tener imperfecciones. Yo quería, me preocupaba mucho por lo que ella fuera a decir o por lo que las personas fueran a decir. Y usaba esos polvos número 30, número 40. Pues resulta que el día que salimos ella y yo, estamos ahí en Acrópolis, y ella me contó una historia que no esperaba que me fuera a contar. Ella me contó, yo le pregunto, mira, voy a tener suegra, obviamente no en esas palabras. Me interesaba saber, alguien dice, indague por el vecino antes de comprar la casa. Yo quería saber, y me dice, no, mi mamá murió. Yo, ok, metí la pata, como siempre, suelo hacer preguntas que no debo. Y le digo, ¿y qué pasó? Y ella me dice, bueno, mira, ella tuvo un problema coronario, o sea, en su corazón no estaba funcionando muy bien. Y Dios hizo un milagro tan fuerte que en la clínica Corazones Unidos, después de que ya la iban a desconectar, el cardiólogo entra, y ya a punto de desconectarla, ve como el monitor empieza nuevamente a mostrar frecuencia, a mostrar signos de vida, y ella sale de ese proceso. Eso fue tan impactante que este cardiólogo decide publicarlo en primera plana. Un hombre que tal vez no creía mucho en Dios dijo, definitivamente esto es un milagro, porque esta mujer no pudo haber salido de esa cama si no es porque Dios la levantó. Y eso salió en primera plana. Sin embargo, 6 años después, su mamá vuelve a enfermar. Mi esposa dice que ya Dios de antemano la estaba preparando, que ella ya sabía que venía ese momento donde pues su mamá iba a partir, y ella incluso le ofrecía su corazón, o sea, el corazón. Mi esposa le ofrecía el corazón a su mamá. Le decía, mami, a mí nadie me quiere, a ti todo el mundo te quiere, yo quisiera darte mi corazón, porque yo sé que tú lo vas a aprovechar más. Y ella le decía, no, mi hija, tú eres una niña joven, te falta mucho por vivir, vas a tener un buen esposo. Era profeta ella.
Ella me empieza a contar eso así, ya se me empezaron a salir las lágrimas y el polvo se me empezó a correr. Después me dice que ella pues ya un día va a visitarla, le da la espalda para no llorar. Ella amaba demasiado a su mamá, era lo más importante para ella. De hecho, ella dice, en palabras de ella, que era la única persona que la entendía. Y ella entonces da la espalda, empieza a llorar, pero se va a su casa. Cuando la llaman recibe una llamada, cuando llega a su casa recibe una llamada y le dicen: Yerkis, tu mamá acaba de morir. Ella dice que quiso largar un grito desde lo más profundo de su corazón, como si le estuvieran arrancando algo que ella atesoraba con toda su fuerza. Pero de pronto ella sintió que alguien la abrazó y le dijo estas palabras, que son lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Le dijo: tranquila, tranquila, tu mamá está conmigo, persevera tú. ¿Pero qué es perseverar? Ya ustedes se imaginan cómo yo quedé en esa cita, o sea, ese polvo se corrió. Ella después entonces decía, le preguntaban: ¿y cómo te pareció Alfonso? Él es medio raro. Raro no, es que eso no se hace, o sea, en una primera cita no se habla. Por favor, si alguien está conociendo a una pareja, su próximo esposo o esposa, por favor. Ahora, vivimos en una sociedad esta es la sociedad sin valores, sin principios, sin agradecimiento. Una sociedad que nada le importa, que quiere saltarse las reglas. Le cuesta, de hecho, seguir reglas. Por todo se queja, todo lo critica. ¿Es esa sociedad la que realmente nos está dictando, o allá afuera está dictando la pauta de cómo se debe vivir? Pero tenemos que perseverar. Ahora, Dios quiere entonces con esto que seamos perfectos. Yo hacía un recuento de los personajes bíblicos y realmente yo creo que todos eran un desastre. Eso me dio mucha paz y mucha tranquilidad, porque yo a veces siento que Dios tiene que decirme recurrente: Alfonso, por favor, Alfonso, por favor. Como dice alguien, los ángeles siento que a veces van forzados conmigo. Pero entonces empiezo a ver la historia de Abraham. Empiezo, como en el Antiguo Testamento, a ver los diferentes personajes. Y Abraham fue un hombre que envió a su mujer a acostarse con hombres simplemente porque tuvo miedo de que lo mataran. 2 veces lo hizo. Eso, algunos se sorprenden de que eso esté en la Biblia, pero está ahí. Después embarazó a su ama de llaves, y no contento con eso, entonces en un momento para resolver un tema que tenía con su esposa, dice: mira, llévense ese niño y esa mujer de acá, realmente aquí no los puedo tener. ¿Pero de qué vamos a vivir, Abraham? Yo creo que le pregunta a Agar. Él dice: bueno, eso no es mi problema. Ese era Abraham, un hombre con inseguridades, un hombre muy normal, muy común. Y yo pensaría que esta historia de Abraham fue un error. Parece que quien estaba editando la Biblia para el Señor, pues como que se le pasó ese detalle. Pero entonces empiezo a ver otros personajes. Empiezo a ver a Leví, eran rectos, solamente los hijos de Aarón eran como medio chuecos, pero el resto de Leví eran hombres que hacían las cosas, o sea, hombres en quien se podía confiar. Sin embargo, Dios dice, en lo que pareciera un error de cálculo: mira, Leví está como muy perfecto, yo no voy a coger la tribu de Leví, me gusta más Judá. ¿Y quién era Judá? Judá era un hombre mentiroso. No cumplía sus promesas, andaba con prostitutas. Cuando su nuera Tamar pierde a su hijo, pierde a su esposo, que era el hijo de Judá, él le dice: mira, cásate con el otro. Pero este otro, que también sacó los genes de su papá, él decidía usar el método del ritmo, es decir, eyaculaba por fuera para no embarazar a Tamar, porque no quería darle descendencia tal cual lo establecía la ley para ese entonces. Entonces Dios también se molesta con él, muere. Y Judá dice: mira, te voy a dar el próximo, ese que acaba de nacer, ese que me nació hace poco, bueno, ese va a ser tu esposo. Imagínense esperar 30 años y que después entonces el tipo no cumpla lo que prometió. Entonces Tamar decide
hacerse pasar por una prostituta porque se había dado cuenta que Judá visitaba o frecuentaba prostitutas. Y entonces Judá se acuesta con ella y la embaraza. Y el tipo se indignó cuando se enteró que su nuera estaba embarazada y dijo: maten a esa mujer. Imagino yo, no lo dice la Biblia tal cual. Mátenla, adúltera, sinvergüenza, apedréenla. Y ella dice: ok, yo estoy de acuerdo con que deben apedrearme, pero me gustaría que supieran quién es el papá. El dueño de este báculo es el papá de este niño que yo llevo, esta niña que yo llevo en mi vientre. Y Judá, cuando ve el báculo, dice: ah, no, pero ella tal vez no es tan mala, el báculo era de él. Sin vergüenza. Pero de ahí viene Rahab, que era una prostituta de un pueblo distinto al pueblo de Israel, cosa que estaba prohibida, quien se casa con Salmón, que era un general del ejército. De ahí viene Ruth, que era otra persona que no era del pueblo de Israel, y se casa con Booz. Y de ahí viene David, pero David parece que sacó los genes de Judá, y entonces se enamoró de Betsabé, dijo: yo la quiero, y traicionó a su mejor hombre, al más leal. Después, para deshacerse del asunto, porque no quería que dijera: mira, el rey es un adúltero, terminó poniéndolo al frente de la batalla para que muriera. Y Salomón, que dicen que era el hombre más sabio del mundo porque tenía 1000 suegras, también entonces hizo desastres. Y de ahí viene nuestro Señor. No fue un error de cálculo, estaba totalmente planeado. Jesús lo que quería decirnos es que esas personas, aunque no eran perfectas, podían ser usadas por Dios. Y eso a mí me da mucha esperanza, no sé a usted, pero podemos ser usados por Dios. Mire, a mí cuando estaba en el colegio me decían chancleta, porque no servía para ningún deporte. Yo creo que al Licey deberían ponerle ese apodo porque no sirve para el béisbol. Chancleta, el Licey, la chancleta. Yo creo que. Entonces, a Dios no le importa cómo tú llegas a los pies de Él. A Dios lo que importa es lo que Él va a hacer a través de los procesos, porque Él lo que quiere es cambiar tu manera de pensar. Y para cambiar tu manera de pensar, necesitas transicionar del punto A al punto B. Y Él va a hacer una serie de pasos en tu vida, de eso que nosotros sentimos que hace una ruleta rusa para llevarte donde Él te quiere llevar. Hay un pastor que en algún momento contó que él viajó con su familia, iban a pescar, iban a una ciudad cerca a pescar, con tan mala suerte que entró una tormenta muy fuerte. Y al primer día todo estaba bien, era una casa muy pequeña, eran 5. El primer día todo estaba perfecto, pero al segundo día ya los malos olores, los ánimos ya se empezaron a caldear, empezaron a pelear. Ya al tercer día no se querían saber. Yo creo que cada uno cogió su esquinita y: no me mire, no te quiero ver, no te acerques. Ya a la semana eso fue un desastre. Imagínense estar con su familia en un espacio bien pequeño, más o menos como eso que está ahí, por 5 días sin poder salir porque había una tormenta. Y él decía que lo que pasa es que si no pescas, peleas. Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar para que nosotros seamos pescadores de hombres, para que nosotros podamos predicar el evangelio, para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos, para que nosotros podamos llevar a las personas que amamos a los pies de Cristo. Pero eso toma un tiempo y eso requiere transiciones y requiere procesos. Abraham, de hecho, en algún momento, o sea, antes de empezar a vivir todo lo que tuvo que vivir, él estaba en una ciudad que se llamó Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos para mí es como Marco Island. No sé si alguien conoce en la Florida la ciudad de Marco Island, que da al suroeste, la costa suroeste. Marco Island es una ciudad donde todas las casas son mansiones, todas tienen piscina, pero después, unos pasos más allá de la piscina, hay un yate parqueado, ahí atracado en cada una de las bahías de esa casa. ¿Y quién no le gustaría vivir allá? ¿Quién no le gustaría estar retirado
en Marco Island. Con dinero, poder salir. Key West, que es uno de los lugares más bellos que yo he visitado, todos los cayos de la Florida están ahí, hay unas islas preciosas. O sea, todo por ahí es hermosísimo. Y yo de verdad me quisiera retirar allá. Quisiera ya que levantarme, desayunar y quedar libre. ¿Qué voy a hacer hoy? No sé, lo que el día me depare. ¿Quién no le gustaría eso? Sin embargo, cuando estamos en situaciones así, realmente nos damos cuenta que la vida se vuelve aburrida, insípida, sin sentido. Anhelamos estar en lugares como ese, pero una vez estamos allí ya no que queremos volver al tráfico de Santo Domingo, al que el motorista se pase por enfrente. De hecho, hace poco estábamos en un crucero y yo recuerdo que yo compré el ticket para llegar a la ciudad de donde salía el crucero como 4 días antes, porque yo decía, bueno, si el avión falla un día, pues entonces tengo el otro, y si no tengo el otro, y si no, pues entonces llego en Yola, pero tengo el otro, pero yo me subo a ese crucero. Y estaba visualizando ese crucero y estaba feliz con el crucero, no veía la hora de estar en el crucero. Llegamos al crucero, me parecía un sueño. Ya había hecho crucero antes, pero como hace mucho tiempo que no lo hacía, no sé si le ha pasado, que cuando uno deja de hacer algo mucho tiempo dice, no, es que tal vez no se va a dar. Eso tal vez soy yo. Y cuando estoy en el crucero digo, este es el mejor lugar donde yo puedo estar. Qué belleza el crucero. Esto es lo máximo. Yo podría vivir aquí o en Marco Island toda mi vida. Pero a los 3 días ya me empezó a molestar la comida. Ya le decía, no, Yerkis, ese restaurante no me gusta, vamos a otro. A los 6 días ya quería salir del crucero. A los 7 días di muchas gracias porque salí del crucero. 2 días después empecé a planear cuando hay otro crucero. Así somos así. Nos gusta la zona de confort. Y a Dios no le gusta vernos en la zona de confort. Por eso seguir a Jesús es difícil, cuesta. Jesús es demasiado impredecible, ya eso lo vamos a ver más adelante. Es muy predecible en que siempre nos va a amar, que aunque hagamos lo que hagamos, Él siempre nos va a recibir, pero es muy impredecible en su forma de actuar en ocasiones. Eso ya lo veremos más adelante. Pero Él no le gustan las enramadas, no le gustan los cruceros o la vida indefinida en Marco Island y en Ur de los Caldeos. Es así que Él le dice a Abraham, yo necesito que salgas de tu tierra y de tu parentela, porque vienen las transiciones, vienen los procesos, viene la espera y viene el dame lo mejor, porque en algún momento también te voy a pedir eso que tanto te di, por lo que tanto me oraste. Pero ¿qué son las transiciones? Cuando Dios te quiere transicionar de A a B, Él va a usar procesos en ese intermedio. ¿Quién ha sentido aquí que su transición está compuesta de muchos procesos? Se dañó la batería del carro, pero se dañó la secadora, pero se dañó la ducha, se nos fue el agua, llevamos 3 días y no la reparan. Eso pasó, está pasando ahora. Y uno dice, pero, o sea, como que todo se puso de acuerdo para dañarse al tiempo. Y son procesos distintos, pero son parte de una misma transición. Y a medida que yo voy transicionando del punto A al punto B, mi mentalidad nunca es la misma. Jesús vino a transformar nuestra manera de pensar a partir de esos procesos que son incómodos. Él necesita que cambiemos nuestra mentalidad, que cambiemos nuestra manera de pensar, pero solamente, esa es la mala noticia de hoy, es a partir de los procesos, es a partir de salir de la zona de confort, es a partir de ese jefe incómodo que tú dices, pero Dios lo podría quitar y ponerme uno bueno. ¿Por qué me puso ese? Porque ese es el que necesitas. Ese sabe por dónde te da. El esposo, que no sé, que a veces es medio barrigón o que es intenso. Bueno, ese es el que tú necesitas. Dios quiere que cambiemos esa manera de pensar. Por eso, cuando me dicen, ¿a qué vino Jesús? Yo pregunto, piense ahí un momento, ¿a qué vino Jesús? ¿Vino a acabar con la pobreza? Él dijo, a los pobres siempre los tendréis. ¿Vino a acabar con las enfermedades? Hay un versículo que dice, o sea, es Jesús hablando, lo voy a parafrasear, dice, ¿creen ustedes que aquellos 18 que murieron porque se derrumbó la torre, murieron porque habían hecho algo o porque simplemente alguien construyó mal la torre?
O sea, necesariamente no indica que yo tengo que estar haciendo cosas que no son para tener procesos, sino pregúntenle a Daniel, que era un hombre que oraba 3 veces al día. De hecho, el ser tan justo y tan recto fue lo que le trajo un proceso a su vida. Jesús era tan impredecible que le decían: guerrillero, yo pago impuestos. ¿Qué guerrillero paga impuestos? Ahí están tu mamá y tus hermanos. Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. María, su mamá, le dice: hijo, mira, ayúdame con el vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Cuando vienen a tentarlo, ¿a quién le damos esta moneda? Él dice: ¿qué inscripción ven ahí? La del César. Pues a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. De hecho, algo que me impresiona es que todos nosotros, de manera ilógica, muchas veces queremos agradecerle a aquel que hizo algo por nosotros. Eso se llama paid back. Pero Jesús implantó una nueva forma de hacerlo. Él implantó el paid forward. Mira, si yo hice algo por ti, no me lo agradezcas a mí. Busca a alguien por quien tú puedas hacer lo mismo. Y de esa manera, mientras todos estaban haciendo círculos cada vez más pequeños, lo que llamamos la rosca o el anillo aquí en República Dominicana, Él decidió hacer un círculo que los incluyera a todos, haciendo una anulación de paid back e implementando el paid forward. Y terminó entonces incluyendo incluso a los gentiles, y ahí estamos cada uno de nosotros. Jesús era predecible en su amor, pero era impredecible en su forma de actuar, y su único secreto para no pecar fue tener una relación con el Señor. Yo en algunas temporadas he sentido que Dios me dice no a todo lo que oro. ¿Quién le ha pasado? Y aunque no sea así, porque cuántas cosas no nos libra, cuántas cosas nos dice que sí, que a veces no apreciamos, pero yo siento que Él me está diciendo que no. Mi hija me suele decir: papi, tú siempre me dices que no. Los que tienen hijos saben que eso es una realidad. Ahora, lo que pasa es que la oración no se trata de una herramienta para obtener respuestas, sino una herramienta para relacionarme mejor con Él. Ese fue el secreto por el cual Jesús no pecó, porque oraba y esperaba la dirección del Padre. Algo muy, muy difícil en este momento que estamos siendo bombardeados de tanta información, tanta dopamina, tantas redes sociales, tantos rumores de guerras, todas estas situaciones que hemos vivido. Y Jesús usa la oración para que dependamos de Él. Usa el diezmo para que dependamos de Él. Porque, insisto, somos muchos de nosotros un desastre, pero decidimos obedecerle. Él nos va a ir a sacar de nuestra zona de confort, nos va a llevar a transicionar del punto A y B, y a medida que vamos de A y B y de B a C, Él va a ir cambiando nuestra manera de pensar. Es como aquel que coge el tren sabiendo que en la siguiente parada tiene que coger el otro tren, para entonces al final coger el tren de la promesa. Así funciona. Entonces, ¿de qué se trata el que Él nos esté pidiendo que estemos tan cerca de Él? Yo a Sofía le suelo poner, a mi hija más grande, le suelo, y a la pequeñita también, aunque ella es mucho más manejable. Ustedes saben que, ¿cómo que dicen? Niños pequeños, problemas pequeños. A medida que van creciendo, bueno, pues las cosas van aumentando. Y yo le pongo el tiempo y ella me dice: pero ¿por qué no me lo pones todo el día? ¿Por qué me lo pones 1 hora? ¿Por qué creen ustedes? Yo sé que si se lo pongo todo el día, no la vuelvo a ver ese día. Y yo quiero que ella venga y me pida y sepa que ella depende de mí. Conozco el caso de una muy buena amiga de nosotros que me decía un día, una niña de 20 años, que me decía: cuando yo veía a mis compañeros abrazar a su papá, yo decía, o estar ahí con su familia, salir en fotos de colegio, yo decía: yo quiero un papá. Y no lo tuve. Pero nosotros muchas veces hacemos lo que hace Sofía, damos a nuestro padre por hecho. Como Él siempre ha estado ahí, siempre ha sido un padre proveedor, siempre ha sido un excelente padre, entonces nos olvidamos de esa necesidad que tenemos de Él. Y por eso entonces Dios de alguna manera nos pone esos procesos en medio de esas transiciones, porque a medida que va cambiando nuestra manera de pensar, también va haciendo que dependamos mucho más de Él. Si yo me gano la lotería, yo no sé si
Yo creo que me voy para Marco Island, me retiro. Y digo, no, me tomo el año sabático y después se convierte no sé, en 2 años, 3 años sabáticos, porque así somos. Mientras, a pesar de que tenemos necesidades, mientras están suplidas, nos es muy fácil olvidarnos de Dios. Ahora, en medio de los procesos, esto lo aprendí de manera muy clara. Yo tuve un tema en mi matrimonio hace muchos años. Insisto, yo también soy una persona como no un Judá, no creo que tanto, pero un Abraham cualquiera. Un David, vamos a ponerlo así. Y en algún momento tuve un tema en mi matrimonio y mi esposa y yo nos separamos por un tiempo. Y yo le decía, Señor, dime si tengo que volver y me ahorro lo del arriendo, me ahorro lo de tener que estar yendo y viniendo. Y ella también, o sea, dinos, nos ponemos de acuerdo y vuelvo. Y yo le decía eso todo el tiempo. Como el niño, ya llegamos. Bueno, así, Señor, por favor, dime. Porque Dios podría decirnos en medio del proceso, hay cosas que simplemente se trata de decidir. Él me pudo haber dicho, mira, ya. Sin embargo, esperó 9 meses para decirme y decirle a ella, el problema era más yo que ella, decirle a ella, ok, ahora sí es tiempo de volver. Y yo le dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué 9 meses? Él me respondió 2 cosas. La primera es, yo no morí por matrimonios, yo no morí por relaciones, yo morí por personas. Y si las personas no se relacionan, si las personas no se relacionan conmigo, no van a tener una buena relación con otros. Ama a Dios sobre todas las cosas, una relación con Él, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tengo una buena relación conmigo para entonces tener una buena relación con los demás. Y cuando yo empecé a tener una mejor relación con Él, porque yo oré, ayuné, yo quería de verdad que Dios nos guiara, quería lo mejor para mis hijas en todo ese proceso, y a veces me la pasaba ahí en una cama, eso sí, era de una sola habitación, ya ustedes se imaginan, estaba totalmente desordenado todo el tiempo, pero ahí me tiraba yo en el piso a orar, a buscar, y mi intención era que me respondiera en ese momento. ¿Por qué 9 meses? 9 meses es demasiado, decía yo. Y Dios me recordó algo, 1 año para Él, 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Y me recordó que el hombre más viejo que ha existido sobre la faz de la tierra vivió 967 días. Ni siquiera un día lo que es un día de Dios. No alcanzó a vivir un solo día de Dios. Por eso para Dios la espera es algo trivial. Él pudo haber dicho, Matusalén, yo soy el más viejo, Dios. Y Dios, mira, no alcanzaste ni a vivir lo que es un día para mí. Así que siéntate y aprende, que yo soy el que sé, ¿correcto? Y ahí empecé a relacionarme mucho mejor conmigo, y entonces ya teníamos una mejor relación ella y yo, y por ende el matrimonio mejoró del cielo a la tierra. De eso se tratan los procesos. Los procesos son hechos a la medida. Dios es tan impresionante que Él sabe qué fibra te tienen que tocar y consigue las personas exactas para que te toquen esa fibra. Ese jefe insoportable que no te aguantas, mientras todos los demás que tú conoces tienen jefes increíbles que les dan bonos y cosas, a ti no te dan nada, y tú trabajas horas extras y trabajas más que nadie, y dice, pero ¿por qué yo no recibo lo mismo? Y es que yo aprendí, por eso titulé esta prédica de esta manera, que se puede vivir de 2 maneras. Tú puedes vivir para agradarte a ti y te vas entonces a quejar de todo, vas a reclamar todo, vas a objetar todo, te vas a sentir el protagonista de la película, o tú simplemente puedes vivir para Dios y vivir para agradarlo a Él. ¿Y cómo se logra? Sabiendo que somos imperfectos, nos dejamos transformar nuestra mentalidad a medida que pasamos procesos y procesos y procesos que son parte de una transición. Pero cada transición de esas va a hacer que no seamos los mismos. A Pedro, después de que era un hombre vulgar, un hombre sin estudios, muy bueno en lo que hacía, talentoso como pescador, pero vulgar, le dijeron, pero este no andaba con el Galileo porque miren cómo habla. Y ya era tan elocuente un tiempo después de todos esos procesos. Yo siempre digo que Pedro no estaba
preparado, porque es que Jesús siempre nos sorprende. Nosotros decimos, mira, este proceso sí lo paso, pero entonces Jesús lo pone de una manera que uno dice, bueno, Señor, no la vi venir y me está doliendo y mucho. Y Pedro estaba preparado para morir con Jesús, Señor, o morir primero que Jesús, pero él no estaba preparado para que Jesús muriera primero. Cuando él ve irse a Jesús, dice, Telesfrí, me dejaron en él, me engañaron. O sea, él, ¿qué pudo haber pensado en ese momento? Todo lo puse, todo lo aposté a él y se murió, porque para nosotros la muerte es el final de todo, pero para Dios era el comienzo de la transformación de la mente de Pedro. Y eso es lo que él quiere hacer con nosotros. Así que él nos va a sacar de nuestra zona de confort, porque la zona de confort, cuando él habla con Abraham, le dice, Abraham, sal de tu tienda y quiero mostrarte, quiero que mires las estrellas y así será tu descendencia. Ahora, ese lugar lo limitaba. Ese era su alcance máximo. Él no podía pasar de ahí. Eso lo limitaba. Por eso entonces él tiene que salir para entonces mirar hacia lo imposible, porque Dios no tiene límites. Para Dios no hay nada imposible. Y es ahí entonces que él recibe esa promesa, pero viene la espera. Tuvo que esperar 25 años para tener a su hijo amado. Yo sé que muchos aquí hemos tenido que pasar procesos, pero lo peor que uno puede hacer en medio del proceso es abortarlo o saltarse ese proceso. Yo suelo hablarle mucho a los casados, le digo que la Biblia establece cuáles son los 4 principios, a los solteros, cuáles son los 4 principios de una mujer o un hombre soltero para conseguir a su pareja. Lo primero es, hermana mía, eso está en Eclesiastés. Hermana mía, después dice, amiga mía. O sea, primero tiene que compartir mis mismas creencias. Tiene que compartir mis mismos valores. Después tiene que ser amiga mía. Tenemos que tener una relación donde podamos hablar, conversar, para entonces pasar a paloma mía y después perfecta mía. ¿Qué pasa si nos saltamos uno de esos procesos en algo tan importante como la segunda decisión más crucial que debemos tomar? Vamos a tener un tema, ¿correcto? No podemos saltarnos los procesos. Y como familia, insisto, esto es un oasis de bendición. Si queremos vivir de la manera correcta, la que agrada a Dios, la única manera en la que podemos agradarlo a Él, porque solo hay 2 maneras de vivir. Tenemos entonces que acompañarnos los unos a los otros. Tenemos que ayudarnos. Tenemos que evitar esa crítica. En algún momento Pedro estaba en una zona de confort junto con los otros discípulos. Era la barca. Jesús había dicho, mira, ustedes se van en la barca, yo voy a ir por el otro lado. Y Jesús viene caminando por el mar. Imagínense que se aparezca Jesús a las 12 de la noche. O sea, de hecho, pensaron que era un fantasma. Pero, ¿qué significa la barca? Significa esa zona de confort. Ellos estaban ahí, obviamente se iba a hundir, pero pues era mejor eso que estar fuera. Porque ¿qué significa el agua? La incomodidad, el peligro, lo desconocido. ¿Quién no le tiene miedo aquí a lo desconocido? Al cambio. ¿Quién aquí no se ha resistido al cambio alguna vez? Y Pedro hace algo, o sea, él era medio, yo creo que más que David, yo me identifico a veces con Pedro, se me chispotea. Y Pedro, aunque era tan sanguíneo, él hace algo que me impresionó. Él se queda esperando y dice, Jesús, manda que yo camine sobre el agua. ¿Por qué él no salió a caminar? Porque él sabía que él no puede hacer algo sin que Dios lo mande a hacerlo. Esta palabra va para alguien. Jesús le dice, ok, camina. Y Pedro sale de su zona de confort y empieza a caminar hacia lo desconocido. Pero Pedro entonces no caminó sobre el agua, caminó sobre una palabra que Dios le dio. Si yo voy a hacer algo, debo asegurarme que Dios me está mandando a hacerlo. Y eso solamente lo va a poder respaldar una palabra que Él me da. Dios quiere darnos lo mejor. De hecho, Él quiere hacernos administradores. ¿Para qué queremos? ¿Para qué necesitamos esa nueva forma de pensar? Para administrar mejor.
Yo creo que Dios te ha dado todo lo que necesitas para este momento, pero Él quiere darte más. Y eso solamente va a suceder si tú caminas a medida que Él te dice por dónde debes caminar. Tú vas transformando tu manera de pensar y entonces estás listo para administrar cosas nuevas que Él te quiere dar en tu vida, o que Él quiere dar para ti, para tu familia y para los demás. Hay un versículo, y ya con esto quiero ir terminando. Está en Lucas, el capítulo del 10, versículos 41 y 42. Es la historia donde María estaba a los pies de Jesús. Sin embargo, Marta había decidido estar ahí ansiosa, hiperestimulada, tratando de resolverlo todo. Y Marta se queja y le dice: Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Y Él le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una te es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A mí me gusta pensar que Él dice a veces: Alfonso, Alfonso, yerquis, yerquis, yo he estado afanado estos días. De hecho, el viernes pasado teníamos una situación. La pastora, yo le estaba ayudando a algo, y teníamos una situación que tenía que resolverse ese mismo día. Y yo estaba buscando todas las maneras. Había alguien que tenía que hacer algo, pero no lo hacía. ¿Quién le ha pasado? Y yo empecé a enojarme y empecé a sobrereaccionar. Yo empecé a hacer más cosas de las que tenía que hacer. Y entonces mandé un email, llamé, le dije a 5 personas que llamaran a esa persona. Ella entonces me llama y me dice: pero es necesario poner a 5 personas, ¿por qué no me llama usted? Y le digo: pastora, yo estoy muy frustrado porque esto es para Dios. ¿Cómo ella, sabiendo eso, no lo hace? Ella me dijo: Alfonso, Alfonso, ella lo hace a manera de sándwich. Ella siempre te dice: mira, Alfonso, tú eres lo máximo, pero... Y yo... Y ahí ya... Y me dice: mira, tú hiciste todo lo que tenías que hacer. Yo: bueno, hasta más, pastora. Yo creo que... Dijo: entonces, ¿por qué no descansas en Dios? Dios tiene cuidado de todo. Y yo hice como: Dios tiene cuidado de todo. Dios tiene cuidado de todo. Tú vas a ver que eso se va a resolver. Era un viernes a las 6 de la tarde. Era una entidad externa que trabaja hasta las 4 de la tarde. Eso no se iba a resolver. Entonces yo estaba, como les digo, ella tiene una paz y una tranquilidad, y sobre todo es una mujer tan guiada por Dios que a veces me aterriza y sirve de polo a tierra. A las 6:40 me llama esa persona y me dice: mira, yo decidí quedarme solamente por ustedes. ¿Qué es lo que necesitas? Como media hora después se resolvió. Y me dijo, me lo repetía, yo sí, ya entendí. O sea, esta señora me decía: yo solo me quedé por ustedes. Después la pastora me dice: ¿qué pasó? Se resolvió, pastora. Marta, Marta. A mí hace poco me diagnostican como una persona hipersensible. Recibo mucho más estímulos. Eso me hace tratar de resolver las cosas. Eso lo entendí hace 2 semanas. No sabía que existían las personas hipersensibles. No tenía ni idea que eso existía. Entonces, como que queremos resolverlo todo, ayudarle a todo el mundo y hacerlo todo al tiempo. Pero pasa algo: cuando ya no tenemos nada más que hacer, la adrenalina baja y yo siento como: wow, siento que mi vida no vale nada, siento que es un desastre, que yo, no sé, ¿le ha pasado a alguien? Me dejan solo. Y hay personas que detonan esa hipersensibilidad. Mi hija, mi esposa. Esas personas que son de mayor bendición para nosotros saben, como digo, qué fibra tienen que tocar. Y entonces esta misma psicóloga también me dice algo que me impactó. Ella dice: mira, para personas como tú, que tienen, o sea, que reciben demasiado estímulo, y tu cerebro cada vez que ve algo abre una nueva ventana y otra nueva ventana. Yo tengo ventanas ahí abiertas de no sé cuántas, debo empezar a cerrar como en Windows. Lo que más funciona es hacer algo que se llama contemplación bilateral.
Y yo le pregunté, ¿qué es contemplación bilateral? Dijo, mira, tú vas a salir al mirador o el parque que más cerca te quede y vas a empezar a caminar, pero no vas a ver hacia el frente, vas a empezar a ver hacia los lados, porque a veces estamos tan enfocados hacia donde vamos que nos olvidamos de nuestro alrededor. Como decía ahorita con mi hija, ya llegamos y se perdió el paisaje. Una niña de 6, 7 años, literalmente lo repite cada 2 minutos. Y yo creo que así somos muchas veces con el Señor. Estamos tan enfocados en salir del proceso, en llegar a donde queremos llegar, en que Dios nos dé lo que está al otro lado del proceso, que nos olvida contemplar el paisaje. No se imaginan cuántas cosas yo he perdido o no he disfrutado, a pesar de que tenía todo en un momento, porque simplemente estaba ansioso por lo que venía mañana. Y estaba en viajes con mi familia y estaba pendiente del celular, hablando, podía estar en cualquier lugar, pero nunca disfruté. Ustedes me preguntan, ¿y qué vio? No vi absolutamente nada. Ella me decía, personas como tú que quieren resolverle a otros situaciones son personas que deben empezar a caminar y mirar hacia el lado, porque la naturaleza tú no le vas a resolver absolutamente nada. La naturaleza no está pidiendo ayuda alguna. Y tú te vas a dar cuenta a medida que haces contemplación bilateral que tú eres insignificante y que el que necesita ayuda y una relación con Dios eres tú. Yo también empecé como... Yo creo que venir al ayuno, hombres de valor, preciosas de Dios, son momentos donde uno puede hacer contemplación bilateral, donde uno puede hablar con otras personas. Los miércoles de servicio podemos hacer este tipo de contemplación, porque al final se trata de perseverar. Y perseverar no es ser perfecto, insisto, es obedecer, es saltar al abismo sabiendo que Dios me va a agarrar, es confiar en Él y es dejar que Él transforme nuestra manera de pensar. Yo no soy ni la mitad de la persona que seré en unos años caminando con Jesús, pero no soy ni la mitad de la persona que era cuando llegué. Era impulsivo más de lo que soy ahora, era hiperreactivo. Y Dios ha tenido, era bocón, o sea, hacía preguntas que no era. Yo recuerdo que en mi boda, esto no se lo digan a nadie, espero que no estén grabando ya, pero yo recuerdo que en mi boda habían un par de líderes de la iglesia. Eso fue en el 2008, que yo sospechaba que no llevaron regalo. Y eran de los líderes principales. Y yo veo uno de ellos que entra y me saluda, y yo lo primero que le dije fue, ¿y mi regalo? Y él me dijo, no lo tengo. Yo, ¿cuándo me lo trae? Literal, eso pasó, Dios no me deja mentir. Yo no medía, no tenía filtro. Sin embargo, Dios ha ido cambiando esa manera de pensar. Sí, aquí la pastora dice que somos los valientes de David. Neftali es otra cosa, o sea, él es un modelo a seguir, o sea. Pero los demás nos faltan un par de tornillos. Sarita es de mi equipo. Pero yo creo que el mayor logro que una persona puede alcanzar en su vida es ver la sonrisa de Dios dibujarse cuando le obedece a medida que persevera. Quiero terminar contándoles o narrando una entrevista que me imagino que es una entrevista que le hicieron a Jesús, para que ustedes vean lo impresionante que es nuestro Señor. En esta entrevista le preguntan, ¿cuántos años tienes, Jesús? Y él dice, por el lado de mi madre tengo 30 años, pero por el lado de mi padre tengo toda la eternidad. Y le dicen, ¿eres rico? Él dice, bueno, por el lado de mi madre no tengo donde recostar la cabeza, pero por el lado de mi padre soy el dueño del oro y de la plata. ¿Y tienes poder, Jesús? Por el lado de mi madre fui llegado como cordero al matadero. Por el lado de mi padre tengo todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Tienes amigos? Por el lado de mi madre fui traicionado y abandonado, pero por el lado de mi padre llamo amigos a todos los que hacen su voluntad. ¿Y has muerto? Y él dice, por el lado de mi madre fui crucificado, muerto y sepultado, pero por el lado de mi padre resucité al tercer día y vivo por los siglos de los siglos. Y le preguntan entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué moriste en esa cruz? Y él dice, por el lado de mi madre porque quería llevar tus dolores, pero por el lado de mi padre porque te amé con amor eterno. Mi papá, de verdad, yo de joven no era nadie de quien se pudiera esperar algo bueno. Si me hubiesen puesto una subasta, eso lo repito y lo repetiré siempre.
porque lo que pasa en mi vida es que la gracia de Jesús me alcanzó, pero yo no hubiese dado un peso por mí en una subasta. De hecho, mi mayor sueño era tener una cadena de oro y aprender a manejar un vehículo prestado, porque yo sabía que yo no iba a tener uno, por lo menos hasta ese entonces. E hice muchas cosas muy mal hechas que no quiero contar aquí porque pues no fueron nada agradables. Mi papá, sin embargo, un hombre totalmente distinto. Yo me parezco más a mi mamá. Mi mamá, ella se bajaba de los buses sin que el bus se detuviera. Obviamente ya saben lo que pasó en varias ocasiones. Tuvimos que recogerla y con heridas. O sea, era una persona totalmente ansiosa, es hiperestimulada, hiperreactiva. Una tremenda mamá, la mejor mamá, pero yo creo que heredé parte de eso. Y a mí entonces las noticias, otro tipo de cosas, el Twitter, me cargan, me saturan. Y a veces se me olvida, como María, ir a los pies de Jesús. Pero después recuerdo que yo necesito tanto de Él, que tengo que empezar a orar, a leer su palabra, y que eso es lo que me va a mantener equilibrado, aterrizado, que tengo que diezmar. Y insisto con esto porque siempre digo, o sea, diezmar, cuando tengo mucho me recuerda que dependo de Él, pero cuando tengo poco también me recuerda que dependo de Él. Y todos estos principios, venir a la iglesia, no dejar de congregarme. Y a diferencia de mí, mi papá era un hombre estrella, el mejor esposo, el mejor padre, o sea, excelente persona. Todo el mundo lo ama, es un excelente hombre. Y yo, en medio de todo eso que hacía, recuerdo que veía su ejemplo día a día. Y un día, cuando ya obviamente no me convertí en un delincuente, por la gracia de Dios y por el ejemplo de Él, tuve que escribir una carta que me salió del corazón y le decía: papi, tu ejemplo habló tan fuerte a mi vida que yo no tuve otra opción que parecerme a ti. Y yo creo que Jesús ha sido tan bueno con nosotros. Las veces que yo he metido la pata, y muchos se van a identificar conmigo, en vez de regañarme, me levanta. Hay veces que recibo cosas y yo digo: pero me porté mal, ¿por qué lo recibo? Nos sorprende todo el tiempo. Y yo creo que su ejemplo, pongámonos de pie, ha sido tan fuerte y ha hablado tan fuerte a mi vida que yo no tengo otra opción que vivir de la única manera que se puede vivir, que es vivir para perseverar y para agradarle a Él. Yo quiero que oremos y vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Gracias porque tú eres maravilloso, Jesús. Gracias porque tú eres el Shaddai. Dile: gracias, Señor. Gracias, mi Redentor. Gracias, Jesús. Y quiero que en estos últimos minutos que nos quedan le digas con todo tu corazón que tú lo amas, que es lo mejor que te ha pasado en tu vida, y que a pesar de no ser la persona que tú quieres ser, tú quieres obedecer para